El día de hoy vamos a comenzar con lo que es el capítulo 4, simulación de eventos discretos. Básicamente, aquí lo que vamos a ver es toda la teoría que hay detrás y que bueno, generalmente está implementada en los softwares de simulación de especialidad que vamos a ver en el curso. Pero dado que no siempre uno cuenta con las licencias de esos softwares, sobre todo de las empresas, o a veces las empresas no tienen dinero para contar con ellos, es necesario entender cómo es la lógica de modelamiento y cómo se puede replicar este tipo de cosas a través de, por ejemplo, programación. O sea, sabiendo yo programar en cualquier lenguaje, puede ser desde Visual Basic for Application en Excel hasta Python, puedo generar un modelo de simulación de eventos discretos y sacar y recolectar las estadísticas, lo que corresponda, sin necesidad de usar un software de simulación propiamente tal. Así que eso es lo que nos corresponde hoy día comenzar a ver. Entonces, como definición, vamos a partir diciendo que la simulación de eventos discretos, ¿no es cierto?, contempla el modelamiento de un sistema mientras evoluciona en el tiempo a través de una representación en la que las variables de estados cambian instantáneamente en puntos separados en el tiempo, ¿sí? O sea, vale decir esto, recuérdense que la simulación de eventos discretos se caracteriza, tal como lo vimos en el capítulo 1 del curso, el capítulo de introducción del curso, se caracteriza básicamente porque la variable de estado no cambia continuamente, sino que hay puntos espaciados en el tiempo, lo cual cambia, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supónganse que una variable de estado en un banco es la cantidad de cajeros ocupados en el tiempo t. Entonces, en el tiempo t, por ejemplo, en el tiempo 60, pueden haber tres cajeros ocupados y en el tiempo 61 pueden estar los tres cajeros ocupados, ¿cierto? Y esa variable se va a mantener constante hasta que no se vaya a sortear algún cliente, por ejemplo, 5 minutos después. ¿Ya? Entonces, las variables de estados cambian en el tiempo, pero no cambian continuamente como una simulación continua, sino que cambian discretamente cada cierto intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces, según esta formulación, el estado puede cambiar solamente en un número contable de puntos en el tiempo. Y estos puntos en el tiempo, en el fondo, son cuando ocurren los eventos. ¿Qué tipo de evento? Por ejemplo, que se retira un cliente, que llega un cliente, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a recordar algunas definiciones que ya hemos visto y vamos a ir entendiendo cómo llegar después a hacer un modelo de simulación, a hacer la modelación respectiva. Entonces, un evento es una ocurrencia instantánea que puede cambiar el estado del sistema. Decimos puede, en general lo hace, ¿no? Pero, bueno, es que depende qué cosas en particular, ¿no? Hay muchas cosas que pueden suceder. Por ejemplo, si llega un cliente a un sistema y están todos los servidores ocupados, entonces la variable estado cantidad de servidores ocupados no va a cambiar aunque haya llegado ese cliente, ¿cierto? Ocurrió el evento, llega al cliente, pero no cambió esa variable, pero sí puede cambiar otra variable como el número de personas en la cola esperando por ser atendida. Entonces, eso es un poco variable dependiendo del sistema, de lo que se esté modelando y de qué forma, ¿no? Por principio, la simulación de evento discreto puede ser realizada manualmente, pero usualmente se realiza en un computador. Así como les digo, esa es un poco la idea. O sea, nosotros vamos a ver que esto se puede hacer, el modelo conceptual se puede hacer manualmente, pero la verdad es que lo que vamos a hacer es que vamos a llevar esto a un algoritmo de manera tal de que pueda ser programable en un computador, como a mí se señala, ¿no? A través de algún lenguaje de programación. Un aspecto importante dentro de la simulación es cómo yo imito el avance del tiempo, ¿no? O sea, cómo yo imito, por ejemplo, si ustedes utilizan un software, ustedes, por ejemplo, quieren imitar el sistema, cómo se comporta durante un año, no es que van a tener un año prendido el computador corriendo ese programa, ¿no? Sino al final es ineficiente como tal la herramienta, porque no te permite tomar decisiones de manera anticipada, ¿no? Necesitas que pase mucho tiempo para tener resultados, lo cual obviamente sería muy ineficiente. Y por lo tanto, hay mecanismos para ejecutar el avance del reloj de la simulación de manera tal de que permita imitar lo que podría pasar, pero sin que tenga que transcurrir físicamente ese mismo tiempo que uno quiere simular, ¿no? Entonces, el reloj de la simulación es la variable que mantiene justamente cuál es el tiempo que se lleva simulado en el modelo. Uno tiene que tomar alguna decisión con respecto a qué unidades de tiempo vas a medir. Generalmente los softwares de simulación te dicen si quieres medirlo esto a través de horas, minutos, segundos, días, etcétera, cuál va a ser como la unidad base de medida.
Y usualmente no necesita una relación entre el tiempo simulado y el tiempo real, lo que les explicaba, ¿no? O sea, puedes tú que quieras simular un año y en tu software, en tu computadora, eso se demora 10 minutos, por ejemplo, o 5 o menos, ¿no? O a lo mejor uno puede incluso hasta cambiar esa, eh, incluso uno puede hasta cambiar, como les digo, ese parámetro, esa relación, ¿no? Hay algunos software que tienen como una barrita acelerante de la velocidad justamente en la que tú puedes modelar tu sistema. Bueno, este aspecto es importante. El aspecto importante al que nos hacemos referencia acá es cómo avanzamos el tiempo en la simulación. Y en general se conocen dos, aunque podríamos incluir un tercer punto que sería a través de proceso, pero no es tan conocido eso, la verdad, en la literatura, pero sí existe. Pero los principales son estos dos, ¿no? El avance del tiempo mediante la idea del próximo evento, vale decir, yo avanzo el reloj hasta que ocurra un siguiente evento en la simulación, o bien un avance de tiempo en un incremento fijo de tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La idea del avance de tiempo del próximo evento es lo siguiente, o sea, ¿para qué queremos la simulación? Para poder recolectar estadísticas, ¿no es cierto? ¿Estadísticas de qué? De un indicador de desempeño del sistema que permita medir si el sistema está bien, está mal, si puedo mejorarlo o no, etcétera, ¿cierto? Y por lo tanto, la idea ahí es, imagínense que, no sé, en un banco pasan 5 minutos y no entra nadie, no se va nadie. La pregunta es, ¿me sirve de algo considerar esos 5 minutos en la simulación? ¿Cambia alguna estadística? ¿Recopilo más información? ¿Algo? Parece que no, ¿no? No sé si me sigue la idea. Como que en el fondo estamos perdiendo 5 minutos, ¿no? De la simulación. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué parece lo más lógico? Bueno, entonces saltémonos hasta que ocurra un siguiente evento que haga que cambien las variables de estado y que yo tenga que actualizar esa estadística. Entonces, ese mecanismo de avance se llama avance del tiempo del próximo evento, porque la idea es esa, básicamente, ¿no? O sea, la idea es avanzar el tiempo hasta que ocurra un evento, de manera tal de que, de no perder tiempo inútil, porque en el fondo el tiempo que está transcurriendo tú no vas a recuperar ningún tipo de información, ¿sí? Así que, por ende, ese es el mecanismo de avance de reloj más utilizado, también en los software de simulación el más utilizado. Sin embargo, también existe este otro enfoque, que es el avance en el tiempo en un incremento fijo. ¿Qué significa eso? Que en el fondo tú, por ejemplo, defines cada cuánto tiempo vas a ir revisando la simulación, cómo va avanzando y actualizas el sistema, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes decir, mira, voy a ir mirando la simulación cada 5 minutos que avance y yo entonces parto en el cero, pasan los 5 y reviso como el historial de qué es lo que pasó durante estos 5 minutos, actualizo las variables de estado que corresponden, las estadísticas, y vuelvo a que siga la simulación y a los 10 minutos vuelvo a revisar qué ha pasado durante los 5 minutos últimos y así, ¿no? Sigo actualizando, etcétera. Para contextualizar un poco, para darle un poco más de detalle de esto, les quería comentar que en el libro, perdón, en el libro de Lo, este que estamos proyectando acá, lo ven, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En este libro de lo que estamos viendo en el capítulo 4 del curso, generalmente se aborda en el capítulo 1 de este libro, ¿ya? Y en particular, lo que estamos viendo es simulación de eventos discretos, esta parte, ¿ya? Y en particular, estamos viendo el mecanismo de avance del tiempo, ¿ya? En el modelo de simulación. Y acá justamente el libro de Lo comenta estos dos modelamientos, estos dos enfoques, ¿ya? Y este gráfico de hecho lo vamos a explicar en las diapositivas, lo tenemos nosotros considerado para explicar, pero básicamente es porque está esto orientado hacia el siguiente evento, pero si ustedes quieren entender un poco más del mecanismo de avance en un tiempo fijo, ¿no es cierto? Y las diferencias con este otro, pueden, o sea, yo les aconsejaría leer el apéndice de este capítulo 1, en particular el apéndice 1A, que dice justamente avance del mecanismo de incremento fijo, y ahí se pueden hacer una idea ustedes, por ejemplo, de cuándo podría ser útil utilizar este mecanismo, ¿no? Hay una figura súper interesante, no sé si se logran dar cuenta, pero ese S1, S2, S3, significa que ocurrió el evento 1, ocurrió un evento 2, ocurrió un evento 3, un evento 4, pero el tiempo yo lo voy saltando de 0 a delta t, después de delta t a 2 delta t, y así sucesivamente. Entonces yo reviso cada cierto tiempo qué ha ocurrido y actualizo las estadísticas, ¿no? Entonces hay
una discusión interesante sobre pros y contras, o cuándo usar uno u otro, etcétera, pero por tiempo no lo voy a abordar todo, pero es poquito lo que hay que leer, ¿ah? Fíjense que es esto, como una página si uno lo junta las dos cosas. Pero es interesante para abrirle un poco la mente. Y entonces, como les digo, este capítulo está basado también en este capítulo 1 del libro de Lo, lo que estamos viendo nosotros es en la diapositiva de apoyo, y también está basado en el capítulo 3, que se llama Principios Generales, del libro de Jerry Banks y compañía, ¿no? Banks, Carson, Nelson, Nicole y todo el mundo, como cuatro. Ese, ¿no? Y acá van a ver que lo que está acá casi todo lo que está en este capítulo está de alguna forma explicado en las láminas de clase. Bueno, eso un poco para contextualizarlo, ¿no? Para que entiendan la diferencia entre un tipo de enfoque de avance del tiempo versus otro, y eventualmente que puedan también indagar un poco más cuando usar uno u otro. Aunque, insisto, nosotros nos vamos a enfocar en esto solamente. Bien. Eh, Entonces, ¿cómo es el mecanismo de avance en el tiempo? En general, nosotros la simulación no tiene sentido contemplar tiempos negativos, ¿no? De manera física tampoco. Así que nosotros comenzamos el reloj de la simulación en el tiempo cero. El tiempo cero parte de la simulación, y ¿qué es lo que se hace? Se determinan los tiempos de ocurrencia de los eventos futuros. Vale decir, yo determino en ese tiempo cero qué va a ocurrir. Si estoy simulando, por ejemplo, un banco, lógico sería pensar, bueno, que tengo que programar en qué momento va a llegar el primer cliente, ¿no es cierto? Entonces ese es un evento futuro, o en qué momento va a llegar el segundo cliente, ¿no? Ahora, en general, nosotros tenemos ese concepto de que cómo llegan los clientes a un sistema, en general, tienen una cierta asociación, ¿no? Porque existe un tiempo entre llegadas de clientes, ¿no? Como que una vez que llegó el cliente 1, yo después puedo determinar cuándo llega el cliente 2, ¿no? Ese concepto de tiempo entre llegadas, como es la distribución exponencial, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, en general uno va a programar cuándo va a llegar el primer cliente, y a lo mejor también va a programar dependiendo de cuándo empieza a atenderse, ¿no es cierto?, cuándo se puede ir ese cliente. Bueno, y así se empiezan a generar los eventos, pero lo vamos a ir viendo esto con el transcurso de la clase. Entonces, avanzamos el tiempo al próximo evento, que es el más inminente, o sea, el más próximo que va a ocurrir, y ese se ejecuta, ¿ya? Y la ejecución de ese evento implica que se modifica esta lista de eventos futuros. ¿Por qué? Porque en el fondo ya el evento inminente lo está ejecutando, así que el evento próximo inminente es otro, y eso te va a llevar a saltar el reloj de la simulación hacia ese próximo evento cuando va a ocurrir, ¿no? Y así hay un mecanismo de avance que lo vamos a ir viendo en más detalle en el transcurso de la clase. Y nosotros continuamos con esta lógica de generando eventos y sacando estadísticas hasta que cumplamos con una regla. Por ejemplo, puede ser un tiempo de simulación, ¿no? Puede decir, mire, yo esto lo voy a simular, no sé, este banco, por ejemplo, lo voy a simular desde que empieza hasta que termina, así que lo voy a simular durante 8 horas. Y en función de eso uno recolecta estadísticas, ¿no? O bien puede pasar que ocurra algún evento. O sea, tú quieres simular hasta que ocurra un cierto evento inesperado que te detenga el sistema, por ejemplo, no sé, pero por ser exagerado, cómo podría enfrentarse el banco, o cuál sería el estado cuando hay alguna amenaza de algún robo o algo por el estilo, ¿no? Podría ser un mecanismo de detención. No es lo usual, pero puede ser. Entonces, lo que hace el reloj es que salta de un tiempo de un evento hasta el próximo evento, y no existe para tiempos entre eventos sucesivos. Eso es lo que le he explicado. O sea, en el fondo el reloj entre un evento y otro da lo mismo, porque como tú no actualizas ninguna variable del estado, no cambia ninguna estadística, no tienes, tus indicadores de desempeño no cambian, no tiene ningún sentido estar simulando durante ese tiempo si no te genera ningún valor perdido. Entonces, saltamos hasta el próximo tiempo y actualizamos las estadísticas respectivas, ¿ya? Entonces, los periodos de inactividad, en un fondo donde no ocurren eventos, los ignoramos. Este es el ejemplo que les contaba del libro de Lo. Y entonces, para este ejemplo, que es un mecanismo de avance en reloj para un sistema GG1 infinito, o sea, recordando un poco teoría de cola, esto es tiempo entre llegadas general, tiempo de servicio general, un solo servidor, ¿no es cierto? El tamaño del sistema es infinito, el tamaño de la población también es infinito. Entonces vamos a anotar con T sub i el tiempo de llegada del 10º cliente,
vamos a asumir que en el tiempo cero llega el primer cliente. Eh, eso. A sub i es el tiempo entre llegadas. Este es el tiempo de la llegada y este es el tiempo entre llegadas, ¿no? A sub i de arrival es el tiempo que transcurre desde que llegó el cliente anterior hasta que tú llegaste, por así decirlo. ¿Ya? Y esto generalmente es una variable aleatoria, muchas veces a través de la distribución exponencial, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que es general, ¿no? Que no hay un M de marcoviano. Bueno, ese sub i es el tiempo de servicio requerido por el décimo cliente, el cual también sigue una distribución de probabilidad generalmente, acaba de general. C sub i es el tiempo en que el décimo cliente completa su servicio y se retira. Entonces, para que complete su servicio, primero tiene que llegar, después se tiene que demorar, eventualmente esa demora puede ser cero, se puede demorar, y después tiene que pasar por el servicio y el tiempo que se demora en el servicio, ¿no? Eh, ok, y entonces el E sub J representa el tiempo en que ocurre el J-ésimo evento. Entonces, en el tiempo cero, lo que ocurre es que se gatilla, por así decirlo, o se inicializa el sistema, si lo quieren ver así. Y ocurre que en el t igual a 1, ¿no es cierto? Es el tiempo en que llega el primer cliente, y por eso S1 acá representa eso, la llegada del primer cliente, y el A1 quiere decir que es el arrival, ¿no? Esto es como decir el tiempo entre llegadas, pero en estricto rigor, acá no llegó nadie, digamos, como el cliente 0, entonces el cliente 1 llega acá, ¿ya? En este punto, T1. Después todo este tiempo transcurre hasta que llegue el segundo cliente, y está el evento de 2. Después acá hay un tercer evento, pero ese evento es un C1. ¿Qué significa C1? Que termina de atenderse el servicio o completa su servicio el cliente 1. ¿Ya? Y lo otro que podemos observar acá es que, por lo tanto, si acá termina su servicio el cliente 1 y acá llega al cliente 2, hay una demora, ¿no? Este tiempo C1 menos T2 sería el tiempo en esta simulación, ¿no es cierto?, que se demora el cliente 2 hasta que puede ser atendido. Acuérdense que no hay más servidores en paralelo, es uno solo. Luego lo que tenemos acá en esta otra línea, el S1 y el S2, es el tiempo de servicio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué ocurre? Llega este cliente, ¿no es cierto?, el 1, en este tiempo, y el tiro empieza a atenderse. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a suponer que el sistema está vacío, como el primer cliente, él empieza a atenderse de inmediato. Sin embargo, el cliente 2 empieza a atenderse en este momento. ¿Por qué? Porque tienen que esperar, bueno, primero en la cola, a que se retire, ¿no es cierto?, el cliente 1, que termine de ser atendido para poder él empezar a atenderse. Y después de aquí hasta acá es el tiempo entre llegadas hasta que llega el tercer cliente y así sucesivamente. ¿Se entiende esa representación gráfica en el tiempo de cómo va sucediendo la simulación? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un poco ejemplos para poder entender ciertos conceptos, ¿no? O recordar algunos conceptos que ya vimos en el capítulo 1 en relación a cómo caracterizar ciertos sistemas y eso transformarlo en herramientas en un sistema de eventos discretos. Entonces, tenemos, por ejemplo, un sistema bancario. Los servidores en un banco son los cajeros, ¿cierto? Y los clientes son las mismas personas, los clientes del banco. En un hospital, los servidores podrían ser doctores, enfermeras, camas. Los clientes son los pacientes que se atienden. En un computador, los servidores pueden ser la CPU, los dispositivos de entrada, salida, etcétera, que son los que hacen la pega de procesamiento, digámoslo así. Y lo que son los clientes, en este caso serían los trabajos que necesitan ser procesados, ¿no? Por ejemplo, un modelo de optimización que necesita ser resuelto en un computador, el modelo de optimización es un cliente y el computador pasa a ser el que lo procesa, no el que lo resuelve. En un sistema de manufactura, los servidores son las máquinas, los trabajadores, perdón, que atienden en el fondo cosas y que pueden ser, por ejemplo, el sistema de manufactura, generalmente son partes y piezas, ¿no? Lo que son los clientes que necesitan ser ensamblados, procesados, pulidos, etc. En el aeropuerto, los servidores son las pistas de aterrizaje para poder atender a los aviones que van llegando, las puertas, ¿no es cierto?, para atender a los pasajeros que tienen que chequearse, digamos, y abordar, y las estaciones de chequeo de seguridad. ¿Qué tipo de cliente entonces tienen los aeropuertos? Son los aviones y también son los pasajeros, ¿no?, los viajeros. Y en redes de comunicación, los servidores son los nodos, son las conexiones,
y en general paquetes de datos son los clientes o mensajes que se envían. Entonces, teniendo más o menos esa idea de representación de un sistema, ¿no es cierto? Dentro de ese sistema, cuáles son los servidores y cuáles son los clientes, vamos a definir o recordar, porque esto de alguna forma lo definimos en el capítulo 1, ciertos conceptos claves que también están definidos eh, en el libro de Jerry Banks y compañía, por ejemplo. Acá los definen, ¿no? Sistema, modelo, estado del sistema, entidad, atributo, lista, evento, notificación de un evento, lista de eventos, actividad, delay, o si lo quieren traducir sería como una especie de demora, clock, que es el reloj, ¿no? Ok, entonces sistema. El sistema es el conjunto de entidades, por ejemplo, esas entidades pueden ser personas o máquinas, que interactúan entre sí en el tiempo para cumplir con uno o más objetivos, ¿no? Un modelo es una representación abstracta de este sistema que usualmente contiene relaciones lógicas o matemáticas que describen un sistema en términos de estados, entidades y sus atributos, procesos, eventos, actividades, etc. ¿no? El estado del sistema es un conjunto de variables que contiene toda la información necesaria para describir el sistema en cualquier momento, ¿no? Justamente este conjunto de variables son lo que se llaman las variables de estado, ¿no? O sea, de alguna forma esas variables definen cómo en determinado momento de la simulación se encuentra el sistema. Se encuentra lleno, se encuentra vacío, se encuentra semiocupado, se encuentra, hay tanta gente esperando o no, hay tantos cajeros ocupados, etc. Una entidad es cualquier objeto o componente en el sistema que requiere una representación explícita en el modelo, por ejemplo, un servidor, un cliente, una máquina. Los atributos son propiedades especiales que puedan tener esas entidades. Por ejemplo, algún atributo especial que pueda tener un cliente que va al banco podría ser el saldo de su cuenta corriente, porque en función de eso es el dinero que, por ejemplo, puedes traer de un cajero, de un servidor, etcétera, ¿no? Decir algo. O bien, si quiere depositar algo para actualizar, para hacer el saldo, necesito saber cuánto es el saldo previo, ¿no? Ese es un atributo. También otro atributo del cliente podría ser qué tipo de cliente es, ¿no? Si es titular o es cliente que viene a hacer un depósito, pero no tiene una cuenta corriente en el banco, ¿no? Dependiendo de eso también, a veces se le da prioridad en un sistema de simulación a un tipo de cliente u otro. ¿Qué es lo que pasa en la realidad también, ¿no? Y una lista es un conjunto de entidades asociadas, que puede ser asociadas de forma temporal o de forma permanente, que son ordenadas de alguna forma lógica, por ejemplo, FIFO, eh, en función del tiempo, etcétera. O sea, aquí lo que se refiere básicamente es que una lista puede ser una lista que represente la cola de un cajero, ¿no? Entonces, así yo puedo decir, ah, mira, en la primera posición está la entidad 2, en la segunda posición está la entidad 5, y en la tercera posición está la entidad 7, por decir algo, ¿no? Y las otras entidades están dando vuelta en el sistema en otra parte, etcétera, pero esa es una lista, ¿no? Es un conjunto de entidades que representan algo dentro del sistema de que tú estás simulando. Un evento es una ocurrencia instantánea que cambia el estado de un sistema, ¿ya? O sea, generalmente decíamos que cambia, la definición anterior decía que puede, pero en general la verdad es que lo cambia. Y cuál es la gracia de los eventos que ocurren, ¿no es cierto? Y hay que actualizar entonces las variables de estado que correspondan. Un ejemplo de evento podría ser la llegada de un nuevo cliente, ¿no? Un aviso de evento es una forma abstracta, podríamos decir, de dejar constancia de cuál es el tipo de evento que va a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, como dice aquí, constancia de la ocurrencia de un evento en el tiempo presente o futuro, junto con cualquier información asociada que sea necesaria para ejecutar ese evento, ¿no? Cuando hablamos de información necesaria es, ok, llega por ejemplo un cliente, pero a lo mejor necesito saber cuál es la entidad o cuáles son los atributos de ese cliente que llegan, etc. La lista de eventos, la lista de eventos futuros que nosotros hablábamos, ¿cierto? La FEL, Future Event List, por eso se le llama así, por su sigla en inglés, la verdad, ¿no? Pero alguien por ahí igual a lo mejor le puede llamar LEF, como si fuera en español, ¿no? Entonces, es una lista de avisos de eventos para futuros eventos que van a ocurrir, ¿no es cierto? Los cuales están ordenados por tiempo de ocurrencia y también se conoce como la lista de eventos futuros. Siempre está ordenado por tiempos de ocurrencia, que significa que siempre está ordenado de menor a mayor, ¿ya? O en el fondo desde el evento más inminente al evento más lejano que va a ocurrir.
Luego tenemos una actividad. La actividad es una duración de tiempo de longitud especificada que se conoce cuando comienza la actividad, ¿ya? Por ejemplo, el tiempo entre llegadas, el tiempo de servicio, etcétera. O sea, en general, eh, uno conoce cuándo comienza eso. Generalmente, a lo mejor puede ser que no sepas cómo termina, pues, cuándo termina, porque eso tienes que determinarlo. ¿Por qué? Porque puede ser una aleatoria, ¿no? Entonces yo sé que, por ejemplo, debo generar un tiempo entre llegadas por siguiente cliente, yo no sé cuándo va a llegar, pero ese tiempo en el fondo sería una actividad. O bien otra actividad, como decía, sería el hecho de que un cliente se esté atendiendo en un servidor, ¿ya? Y ese tiempo se generó a través de algún generador de variables aleatorias, ¿no es cierto?, según la distribución de probabilidad que sigas, suponiendo exponencial, y tú generas y te da que, no sé, te da 5,38 minutos, entonces esa es la duración eh, del servicio de ese cliente y a eso le llamamos actividad, ¿ya? A diferencia de la actividad, el delay, o también le podemos llamar como mecanismo, como dice acá, es un mecanismo que lleva a duraciones de tiempo no especificadas antes de que algún evento ocurra, ¿no? Básicamente aquí cuando hablamos de delay son, pónganse en el siguiente escenario, llega una entidad a un sistema, ¿no es cierto? Pero esa entidad tiene que realizar alguna operación dentro del sistema. Por ejemplo, procesarse en una máquina o lo que corresponda, pero por algún motivo llega y no se puede empezar a procesar de inmediato, ¿no? Entonces yo no puedo ejecutar tampoco la actividad que va a durar el procesamiento de esa pieza en esa máquina, por ejemplo. Entonces, nosotros llamamos delay a aquella demora o ineficiencia del sistema porque llegó la entidad, pero no se puede procesar porque los recursos que la requieren están siendo utilizados en ese momento, ¿sí? Entonces, delay generalmente son demoras y muchas veces está asociado a colas, ¿no? A tiempos de espera, a ese tipo de cosas. Entonces, uno, tampoco los tiempos de espera siguen una distribución de probabilidad, ¿no? Yo de antemano no sé cómo se van a comportar, o sea, eso es totalmente incierto y solamente sé que ocurre cuando ocurre, ¿no? O sea, se va la persona anterior que está esperando y tú en el fondo empiezas a atenderte, ¿no? Pero ese es el tema de delay. Eh, y el reloj, ya no habíamos hablado del clock, ¿no es cierto? Es la variable que representa el tiempo que se está simulando, que en inglés le llamamos clock. Um, bueno, vamos a ver este ejemplo para ahondar un poco en esos conceptos. Y de ahí les doy la oportunidad también de que nos pregunten si tienen alguna duda. Por ejemplo, en el caso de un banco, las entidades son los clientes, ¿cierto?, que se mueven dentro del banco para ser servidos, y los atributos, como les decía, estos clientes pueden ser, por ejemplo, cuentas correntistas o no del banco. Ese puede ser un atributo, pero también acá se da otro atributo, como les decía antes, cuál es el balance que tiene en cuanto al dinero que tiene en su cuenta corriente, por ejemplo. ¿Cuáles son las actividades? Son cosas que los clientes van a hacer dentro del sistema, ¿no? Este sistema banco. Entonces, ¿qué pueden ir a hacer? Por ejemplo, hacer depósitos, ¿no? O hacer retiros, ¿no? ¿Y qué tipo de eventos ocurren en un banco? Bueno, llegan clientes, se van clientes, así que llegadas, salidas, claramente. ¿Y qué variables de estado me permiten a mí representar en cualquier momento cómo está el sistema, el banco? Entonces, por ejemplo, es cuántos cajeros están ocupados y cuántos clientes están esperando. Generalmente esto es como lo más básico para representar el estado del sistema. Eh, Profe, una consulta, sí, dígame, Jaime. profe. ¿Qué evento? O sea, no se me ocurre otro tipo de eventos que pueda ocurrir en este caso en el banco. ¿Puede haber alguno otro más? ¿Algún otro Sí, evento que no sea llegada y salida? sí. Como decíamos recién, pues un evento podría decir la ocurrencia de un robo, un asalto. Ah, ya, es igual cuenta. Ya, perfecto. Pero esos son eventos exógenos, ¿no? No son endógenos del sistema. No se generan Claro. propiamente por el Y sistema, algo. sino que es algo externo. Ok, ya, profe, gracias. Un evento endógeno que podría haber dentro de este sistema que te cambie las variables de estado puede ser, por ejemplo, la interrupción de un cajero porque eso es su hora de colación y se va a almorzar. O se va a desayunar, no sé. Ah, ya. ¿Mm? Claro, claro. Esos son eventos que obviamente gatillarían que te cambien la variable de estado porque, por ejemplo, te quedaría un cajero menos disponible. Ok, entonces
pasando al sistema, por ejemplo, un sistema de producción, las entidades generalmente son máquinas, ¿no? Las máquinas tienen ciertos atributos, por ejemplo, velocidad, capacidad, una tasa de falla, cada cuánto fallan, y actividades que pueden hacer esas máquinas, ¿no es cierto? Puede ser soldadura, estampado, etcétera, y los eventos que comúnmente pueden ocurrir, ¿no es cierto? En un taller de producción puede ser la falla de las máquinas, ¿no? Y ahí implica que tengas que reparar la máquina, ¿no es cierto? Y después que pase un tiempo de reparación hasta que la puedas volver a utilizar. Entonces, por ejemplo, las variables de estado que podríamos tener acá son el estado de la máquina, el status, digamos. En el fondo la máquina puede estar ociosa, no está siendo ocupada, o está ocupada, está procesando algo, o está en modo de falla, ¿no? O sea, en el fondo la están reparando, o está en espera de que el reparador llegue también. Otros sistemas, modo de ejemplo, un sistema... ¿Sí? Les voy a hacer una pregunta con respecto a las máquinas. Sí, dígame. Cuando hablamos de máquinas, asumimos que son máquinas como automatizadas o que están manejadas por un operario. Buena pregunta. No se especifica en este sistema, la verdad. No se especifica, pero en general yo te diría que hay algún operario que las opera, ¿no? No me imagino que sea todo automático, porque, no sé, pues una reparación no creo que se haga sola, digamos. Yo creo que debe haber gente ahí relacionada. Sí. O sea, en este sistema al menos no me imagino. O, bueno, obviamente igual hay sistemas manufactureros semiautomáticos, pero cuando, por ejemplo, hay involucrados fallos o ese tipo de problemas, en general tiene que haber gente que esté constantemente revisando o evaluando si es que está bien o no la máquina, porque en el fondo eso te afecta a tu producción. ¿Mm? Pepe, y en ese caso, si es que los consideramos, tendríamos que definirlos como una entidad nueva, ¿o no? Las personas, ¿Claro? sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, dependiendo después de cómo lo vayan a modelar, a lo mejor las personas en sí, ¿cómo se llama esto? Son los servidores, ¿no? Del sistema. Entonces, generalmente los servidores no se les coloca ¿cómo podríamos decir? Como entidades, ¿no? Sino que las entidades son, eh, a ver, ¿cómo te podría decir? Son objetos dentro del sistema de simulación que por el motivo del sistema que tú estás modelando requiere una representación explícita porque eso te va a hacer cambiar tu estado del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú quieres saber si tu sistema de producción, por ejemplo, es eficiente o ineficiente, y medir, por ejemplo, cuántas máquinas están siendo ocupadas, o qué tiempo, durante qué tiempo están ociosas, o estadísticas de ese estilo. Entonces las máquinas requieren ser representadas como entidades para poder contabilizarlas en cuanto a su uso o al fallo o lo que corresponda, ¿no? Eh, pero básicamente esa es la característica. Te diría que en general los reparadores, en ese caso, más que entidades, serían como los servidores, por así decirlo, ¿no? Eh, Profe, pero por ejemplo, si hubieran como, o sea, si es que se quisiera como incluir dentro como del estudio del sistema de producción como variables asociadas al capital humano. Por ejemplo, no ¿Ya? sé, eh, eh, como nivel de, no sé, nivel, por ejemplo, de estrés. Ujú. Porque, o sea, igual si si un operario está como más estresado, puede ser de que tenga como, no sé, pues de que trabaje más lento o más rápido, no lo sé. Ujú. O no sé, Sí, pues el evento que, por ejemplo, un operario, no sé, meta mal el setup o tenga como algún accidente con la máquina. sí. Mira, lo que pasa es que por la característica de lo que tú me comentas, me da la impresión de que esto es más bien no un sistema de eventos discretos, pues en tu caso más te interesa medir el comportamiento del sistema, pero a través de entidades individuales que están dentro de ella. Y el paradigma más apropiado me parece ahí que es simulación basada en agente, ¿no? O no simulación de eventos Ujú. discretos, porque a ti te interesa como caracterizar
ciertos comportamientos en este caso, los trabajadores, y que eso te permita medir de alguna forma cómo funciona el sistema, pero es como un enfoque diferente, ¿no? Porque simulación de eventos discretos, el propósito es ver, o sea, tú sabes más o menos cómo funciona el sistema, y lo que quieres es modelar cómo la ocurrencia de ciertos eventos te cambia el comportamiento de ese sistema. En cambio, en tu caso, lo que tú buscas es cómo el comportamiento propio de ciertos agentes dentro de ese sistema modifican el comportamiento del sistema. Es diferente. Generalmente, en simulación basada en agentes, uno no sabe a priori cómo funciona todo el sistema, sino que más bien entiende cómo funciona cada uno de los agentes y en conjunto arman un sistema, por así decirlo. Entonces, es un enfoque Ah, ya. diferente. Lo que es simulación basada en agentes es algo que deberíamos ver, pero más hacia el final del curso, no por este momento. ¿Mm? Sí, sí. No, me quedó claro. O sea, creo que esto es como más como para saber como el estado en un minuto del tiempo, y el otro permite caracterizarlo y comprender cómo se comporta cambiándole las variables. Una cosa Claro, porque así. tú también en la gente de alguna forma simulas cómo es la evolución del tiempo de su comportamiento, ¿no? Dado que le entregaste ciertos atributos, características que tiene la gente propiamente tal. Sí, yo diría Ah, que, ya, que perfecto. el enfoque es diferente, ¿no? Pero quizá más adelante lo podemos ver en más detalle cuando veamos ese tópico. Eh, Gracias, profe. ya, pues no, de nada. Bien, entonces estamos acá en el sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones puede tener entidades en los mensajes, ¿cierto? Que se envían. Estos mensajes pueden tener atributos como cuánto duran los mensajes, cuál es el destinatario del mensaje. La actividad en sí, ¿no es cierto? Que es lo que uno debería saber más o menos qué- o sea, qué instrucción de probabilidad seguiría. Esto, por ejemplo, es la transmisión, ¿ya? Cuánto tiempo va a durar esa actividad de transmisión. Y los eventos, por ejemplo, la llegada a un destino, ¿no? O sea, llega un mensaje a destino, y ¿qué es lo que pasa ahí? Deberían actualizarse ciertas variables de estado, que en este caso podría ser el número esperando de mensaje por ser transmitido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llegó uno al destino, entonces se actualiza esa variable de estado, se descuenta uno porque ya llegó a destino uno. Así también puede ser un sistema de inventario, donde las entidades podrían ser almacenes, en el fondo que uno tenga. Un atributo podría ser la capacidad de almacenamiento que tengan esos almacenes. Actividades podrían ser retiros, o podrían ser también acopio, ¿no es cierto? Llegada de productos a esos almacenes. ¿Ya? Un evento podría ser la demanda de un producto, o sea, en el fondo ocurre una demanda, y cuando ocurre una demanda se produce, ¿no es cierto?, en el fondo un retiro, y se hacen actualizaciones de las variables de estado, que serían en este caso los niveles de inventario, si es que hay productos reservados o no, dependiendo si hay un cliente en particular, eh, y las demandas, ¿no? Pero se actualiza en el fondo la variable de estados que te permiten modelar este sistema de inventario, ¿no? O sea, en el fondo, si cumpliste o no con el cliente, cuántos productos te quedan en bodega. También a lo mejor, como les digo, si incorporamos en el ámbito de producción, también hay acopio, pueden haber ingresos y así, eh, etcétera, ¿no? Pero lo que es importante acá que entiendan que el inventario tampoco es un sistema que se mueve dinámicamente en el tiempo, porque la verdad es que la demanda ocurre en algún punto en particular de la simulación, y después de eso pasan, no sé, 3 días hasta que llega la orden de compra de otro cliente, etcétera. Pero no es un cambio continuo en el tiempo como puede ser el nivel de agua en una represa, ¿no? Bien, eh, vamos a ver este ejemplo, un ejemplo clásico ahí del libro de Banks y compañía. Se dice así el ejemplo de Bill Baker. Hay un restaurante en los cuales llegan clientes en sus automóviles y son atendidos por dos mozos, garzones, como quieran decirlo, Abel y Baker, quienes le llevan comida a sus automóviles. Abel es más rápido y mejor que Baker atendiendo, y por lo tanto, si es que ambos están ociosos, Abel le atiende al cliente que llegue primero, ¿ya? Tiene como prioridad porque atiende mejor, y así el cliente percibe mejor el servicio. Y nos piden determinar los siguientes componentes de este sistema relativamente sencillo, ¿no? de restaurante. ¿Cuál es el sistema? Describir el sistema. ¿Cuáles son las variables de estado del sistema? Las entidades que tiene este sistema, los atributos que tienen, ¿cierto? Los eventos que ocurren, las actividades y los posibles delay también. Entonces,
el sistema, en el fondo, son los clientes que llegan a este restaurante, ¿no es cierto?, y que quieren comer. El estado del sistema, nosotros tenemos que representar de alguna forma qué es lo que cambia, ¿no es cierto?, o qué es lo que me interesa medir para poder satisfacer la demanda de estos clientes, ¿no? Entonces aquí en particular sabemos que tenemos dos recursos, Able y Baker. Por lo tanto, lo relevante acá es saber si Able está ocupado y si Baker está ocupado. Esos son los servidores, ¿no? Y además, también nos faltó esto, lo otro es lo primero quizás, pero también nos faltó esto, decir que otra variable de estado es cuántos autos pueden estar esperando por ser atendidos, ya sea tanto por Able como por Baker. Entonces, el estado de la cola, o la cantidad de autos esperando por ser atendido en el tiempo t, también es una variable de estado. Y además, lo que explicábamos recién, ¿no? Por ejemplo, LADT, que representaría una variable indicadora que si vale 1, quiere decir que Able está ocupado, y si vale 0, quiere decir que Able está ocioso en el tiempo t. Y para Baker lo mismo, ¿ya? Entonces 0 indica si es que Baker está ocioso, o 1 indica que Baker está ocupado en el tiempo t. Y las entidades, en general, se utilizan cuando uno quiere recolectar algún tipo de estadística en particular, como por ejemplo cuánto tiempo demoró un cliente, o cuánto tiempo en promedio un cliente demora en atenderse en este restaurante. Si es así, deberíamos entonces decir que las entidades son los clientes probablemente tal que se están atendiendo. Entonces los clientes en sus automóviles podrían ser las entidades. Si no es necesario alguna estadística, quizás no es necesario comentarlo, por así decirlo. Eh, los atributos son qué atributos tienen estos clientes, son las entidades, que en este caso son los clientes, y los clientes van al restaurante porque quieren comer, pero los atributos son qué cosas van a ordenar, ¿no? Qué cosas van a pedir, van a comprar para consumir. Y los eventos claramente tienen que ver con que llegan clientes al restaurante o se retiran clientes del restaurante, ¿cierto? Pero también, ojo, porque no da lo mismo si un cliente se retira y se desocupa Able o se desocupa Baker. ¿Por qué no da lo mismo? Porque según el enunciado, Able es más hábil que Baker y Able tiene prioridad para atender a los clientes, ¿no? Entonces, ojo con eso. Entonces, los eventos, hay un evento de llegada que llega a los clientes, pero está también el término de servicio de Able, que lo vamos a separar del término de servicio de Baker, ¿no? Básicamente por lo que les decía, ¿no? Porque no da lo mismo que cualquiera de los dos quede ocioso, dado que Able tiene prioridad en cuanto a la atención de clientes. Y las actividades, acuérdense que es una duración que se conoce, digamos, de carácter conocido, que lo que hace es ejecutar lo que la entidad va a hacer al sistema, ¿no? Entonces, en este caso, las actividades sería el tiempo que se demora en ser atendido por el pedido, ¿cierto? Y también el tiempo entre llegadas de los clientes en su auto a este restaurante. Entonces tenemos el tiempo entre llegadas de los clientes al restaurante, el tiempo de servicio de Able y el tiempo de servicio de Baker. Lo separamos explícitamente también por el enunciado, ¿no? El enunciado también dice que Able, como es más hábil que Baker, uno pensaría que los tiempos de servicio no siguen la misma distribución de probabilidad. Y un delay, habíamos hablado que es algo que no se puede a priori programar, que no sabe cuánto va a ocurrir, pero en particular aquí las demoras ocurren en el cliente, por el fondo por la espera hasta que lo pueda atender ya sea Able o Baker. Entonces la espera de un cliente representa un delay en la cola hasta que uno de los dos servidores pueda atender a ese cliente. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bien. No, profe. Ya, perfecto. Entonces, hay algunas preguntas que son claves de hacerse para poder modelar los sistemas, y eso es un poco lo que queremos abordar en este punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas claves, preguntas claves, ¿no es cierto? Para poder hacer una descripción estática de alguna situación y entender cómo funciona el sistema, son las siguientes. Primero, ¿cómo afecta el estado del sistema cada evento, cada atributo de las entidades, etcétera? ¿Sí? O sea, ponerse a pensar ahí qué variables de estados cambian o no, o qué camino debe seguir alguna entidad dependiendo del atributo respectivo que pueda tener.
¿Cómo están definidas las actividades? Por ejemplo, las actividades son determinísticas, probabilísticas, o se determinan por medio de alguna ecuación matemática. En general, las actividades que nosotros vamos a abordar son de carácter estocástico, ¿no es cierto?, o probabilísticas, ¿no? Y que siguen alguna distribución de probabilidad. Pero eventualmente una actividad también puede ser determinística. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay una línea de producción que está muy bien definida, uno podría decir, no, mira, si el tiempo de llenado de esta botella es exactamente 2 segundos. Y entonces en mi modelo de simulación yo coloco que eso es 2 segundos. No tiene ninguna distribución de probabilidades, es algo determinístico, ¿no? O también puede ser por medio de una ecuación matemática. Vale decir, mira, la razón de llenado de esta botella es de tal característica, pero dependiendo del tamaño de la botella, esta es la ecuación que me relaciona y por lo tanto el tiempo que se demora en llenarse depende de su tamaño. Y ahí tú planteas la ecuación matemática y te da cuánto tiempo demora entonces en llenarse esa botella en particular de ese tamaño. ¿Sí? Es que, por ejemplo, está en la línea de llenado, ¿no es cierto? Y hay botellas más grandes, más chicas. ¿Qué eventos provocan el comienzo o el final de cada tipo de delay? O sea, ¿cuándo se provoca algún delay? Por ejemplo, si es un sistema que tiene multietapas en las cuales tienen que procesarse alguna entidad, lo lógico sería que puede haber varios tipos de delay, porque tú, por ejemplo, a lo mejor llegaste, te atendiste en el primer servidor, pero vas a pasar a la segunda etapa y la segunda etapa no puedes atenderte porque está atendiendo a otra entidad, ¿no? Entonces, ahí también puede haber un delay. ¿Y bajo qué condiciones comienza o termina? ¿Ya? Entonces, eso es importante. También, ¿cuál es el estado del sistema en el tiempo cero? ¿No? ¿Y qué eventos deberían generarse al comienzo de la simulación? Esto es importante porque esto de alguna forma caracteriza cómo inicialmente va a trabajar el sistema, ¿no? Esto es lo que generalmente en simulación se conoce como el periodo transiente, ¿no? O sea, el periodo en el cual el sistema se va como adaptando, adecuando, va comenzando, se ve altamente afectado por las características del sistema, ¿no? ¿A qué nos referimos? Nos referimos básicamente que no es lo mismo simular, por ejemplo, un banco y decir que en el tiempo cero hay 5 clientes esperando por atenderse, que en el tiempo cero no hay ningún cliente esperando por atenderse, ¿no? O sea, las variables de estado, cantidad de servidores ocupados, tiempos de espera, etcétera, van a ser totalmente distintos en uno y otro caso, ¿no? Entonces, para el estado transiente o el estado inicial, claramente afecta definir esto al modelo de simulación, ¿no? No así el estado de régimen o estado estacionario que se conoce, que vamos a ver más en detalle en los capítulos posteriores en análisis de resultados. Bueno, lo que nosotros queremos hacer en el modelo de simulación es de alguna forma capturar como una foto de un momento en particular en el sistema, cómo se está comportando, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, una fotografía en un momento incluye no solo el estado del sistema, ¿ya? En el tiempo t, en que el tiempo reloj, el clock esté, sino que también una lista de los eventos futuros y de todas las actividades que actualmente están en progreso, el estado de las entidades y los actuales elementos de conjunto, más toda la estadística acumulativa y contable. O sea, es un panorama bien completo. En general, acá nosotros indicamos el tiempo de reloj, ¿ya? Que va a ser la simulación. Acá tenemos las variables de estado que describen cómo en ese momento se encuentra el estado del sistema. Acá hay entidades y atributos que en este momento están presentes en el sistema. Acá conjuntos 1, 2, etcétera, son conjuntos o listas que uno puede utilizar con el propósito de entregar más información descriptiva del sistema. Por ejemplo, cómo está la cola del servidor 1, cómo está la cola de la etapa 2, 3, etcétera. Y lo que tenemos acá es la lista de eventos futuros. Esta es la famosa FEL. Y aquí básicamente, como les decía, es que siempre va a haber, bueno, y este es como el aviso de eventos que decíamos antes, ¿no? Acá tenemos un número 3 y un tiempo, y acá tenemos un número 1 y un tiempo. Y esto significa entonces que en el evento T1, es el evento más inminente, más próximo que va a ocurrir un evento del tipo 3. Y acá significa que en el tiempo T2 va a ocurrir un evento inminente, o sea, el evento que ocurrir, perdón, en el evento tipo 1. ¿No? Pero claramente, como este está en segunda posición y este está en primera, T1 es más pequeño que T2, o T1 va a ocurrir antes que T2 en la simulación. Y lo que debería pasar es que del tiempo T saltamos al T1 y después del T1 saltamos al T2. Salvo que en el transcurso de la iteración de T1, ¿no es cierto?, ocurre algún evento más próximo que T2, que podría ser. Pero eso se ve algorítmicamente, ¿no? El reordenamiento de esa lista.
Oye, acá está la estadística y contadores, veíamos en la última columna. Entonces, ¿cómo hacemos la programación de los eventos? El mecanismo para avanzar la simulación y garantizar entonces que todo el evento ocurra en orden cronológico está basado en esta lista de eventos futuros, la famosa FEL. Programar un evento futuro significa que en el momento en que una actividad comienza, se calcula su duración y el término de esa actividad se ubica en la lista de eventos futuros, ¿ya? Entonces yo voy a empezar una actividad, por ejemplo, voy a empezar a atender a un cliente, genero un número aleatorio, no sé qué representa cuánto tiempo va a durar la atención a ese cliente, y en función de ese número aleatorio, por ejemplo, 5 minutos, yo digo que el tiempo actual es 10, entonces digo, voy a programar para el tiempo 15 el retiro de este cliente del sistema porque ahí voy a terminar de atenderlo. Esa es un poco la idea, cómo trabaja esta lista de eventos futuros. En el mundo real, como dice acá, los eventos como fallas, llegadas simplemente ocurren, o sea, difícilmente las vamos a programar, pero en un modelo están representados por el término de alguna actividad, la cual está representada por alguna distribución estadística generalmente, ¿no? Esta entonces es la idea básica de cómo funciona el mecanismo de la lista de eventos futuros. Entonces es una lista que contiene los tiempos en que van a ocurrir los eventos, posee información de qué evento va a ocurrir y el tiempo en que va a ocurrir. Y eventualmente puede tener más información, ¿no? Como algún identificador de la entidad correspondiente, asociada, por ejemplo, la llegada de un cliente o la salida de un cliente, etc. Esta lista está ordenada siempre por tiempo, de menor a mayor, se va actualizando a medida que los eventos se producen y se eliminan de la lista también a medida que los eventos son ejecutados, ¿no? Entonces la idea es que siempre tengamos esta lista ordenada por tiempo, donde T1 es menor o igual a T2, menor o igual a T3 y menor o igual a Tn, y ese numerito 1, 2, 3, 4 lo que representa es la ocurrencia del evento 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ya? Pero esto, evento, ocurrencia del evento en orden cronológico, ¿no? No significa que tienen que ser el mismo tipo de eventos distintos. Por ejemplo, T1 podría ser el tiempo, la llegada del primer cliente al sistema, T2 podría ser la llegada del segundo cliente al sistema, y T3 a lo mejor podría ser la salida del primer cliente al sistema, ¿no? Básicamente eso. ¿Y cómo entonces es el algoritmo de avance del reloj? Pensando en esta idea, ¿no? Del mecanismo de avance del reloj en función del evento inminente que viene. Entonces lo primero que hacemos es que de la lista de eventos futuros tomamos o removimos, ¿cierto?, el evento inminente. Entonces avanzamos el reloj, lo hacemos saltar el reloj hasta el tiempo en que va a ocurrir ese evento inminente. Luego ejecutamos ese evento inminente. ¿Y qué implica ejecutarlo? Implica actualizar las variables de estado y cambiar los atributos correspondientes de las entidades en caso de que sea necesario. Y generamos eventos futuros, ¿ya? Si es que se requieren, según la lógica asociada al evento que anteriormente se sucedió, digamos. Y ubicamos estos avisos de los eventos en la lista de eventos futuros, ordenados siempre por tiempo de ocurrencia, desde el más inminente al más lejano. Y por último, actualizamos las estadísticas acumulativas y los contadores, en el fondo, que son las que me van a permitir tomar decisiones finalmente basándonos en estos KPI, ¿no? En estos indicadores de desempeño que me interesan medir del sistema. Acá entonces hay un esquema que de alguna forma representa esto. Tenemos el programa principal, comenzamos la simulación, se obtienen los parámetros de entrada, hay una rutina que se inicializa, una subrutina que en el fondo es de inicialización justamente, el reloj parte en 0, las estadísticas van en 0, se generan los eventos iniciales y esos eventos iniciales se programan en la lista de eventos futuros, se define el estado inicial del sistema, luego hay un programa principal que lo que hace es llamar al avance, a la subrutina, ¿no es cierto?, de avance en el tiempo de la simulación, y luego de eso, bien, los pasos 1 y 2 dice que, en el fondo, ¿qué hacemos? Primero encontramos en la lista cuál es el evento inminente, digamos y avanzamos el reloj hasta este evento inminente. Luego de eso, llamamos al programa principal. ¿Para qué? Para que se ejecute la subrutina que corresponda según el evento, ¿no? O sea, si el evento es llegada, se tiene que ejecutar el evento de llegada, la rutina del evento de llegada. Si quiere un evento de salida, se ejecuta la rutina del evento de salida, ¿no? Y luego, en cada subrutina, como está acá, como dice acá, uno ejecuta el evento, actualiza la variable de estado, las entidades, los atributos, etc.
recolecta las estadísticas acumulativas que correspondan y genera los eventos futuros también que correspondan, ¿no? Si la simulación acabó, entonces reportamos un generador, calculamos las estadísticas finales, imprimimos un reporte de qué se entregó en la simulación. Si la simulación todavía no acaba, entonces volvemos a llamar al programa principal. ¿Para qué? Para que vaya a buscar el siguiente evento inminente en la lista de eventos futuros. Más o menos la lógica. Esto me parece que este diagrama está basado en el libro de Banks, ¿no? Ok, vamos a ver un pequeño ejemplo, y que alcancemos, la verdad, porque estamos medio corto de tiempo. Pero para introducir un poco esta idea, ¿no? De cómo avanza el reloj, la lógica, cómo se actualizan las variables de estado, etc. Entonces tenemos un pequeño almacén que tiene una sola caja. Los clientes llegan a esta caja de manera aleatoria, según se muestra en esta tabla. En esta tabla que está acá fueron números aleatorios que se generaron para los tiempos entre llegada de los clientes y los tiempos de servicio para cada uno de sus clientes. Inicialmente dice que el primer cliente llega a la caja en el tiempo 0 y comienza su servicio. Entonces nos piden determinar cuál es el estado del sistema, las entidades, los eventos, perdón, el aviso de evento, las actividades y el delay. Entonces el estado del sistema viene dado por la cola, por ejemplo, que es una variable relevante, que es cuánta gente o cuántos clientes están esperando por ser atendidos en el tiempo T. Y además, lo otro importante es el estado de la persona que atiende el almacén, ¿no? Si está ocupado o está desocupado. Entonces, LS representa el número de clientes, que puede ser 0, que significa que está desocupado, o 1, que está ocupado. Son los clientes que están siendo servidos en el tiempo T. Los eventos, en el fondo, algo similar como ya hemos visto, son las llegadas de clientes y las salidas de clientes. La llegada la vamos a llamar con A, de arrivals, y las salidas con D, de departures. Y también vamos a definir un evento que es el término de la simulación, ¿no? Vamos a programar en la lista de eventos futuros un evento del tipo E, que significa de end, de término de la simulación, y este va a ocurrir en el tiempo 60 de la simulación. Entonces los avisos de eventos serían, si tú tienes un evento de la forma A, T, significa que va a haber una llegada en el tiempo T, en el tiempo futuro T. Si tú tienes un aviso de la forma D, T, significa que vas a tener una salida, ¿no es cierto?, de un cliente en el tiempo futuro T. Y el E60 representaría entonces el aviso que asocia de que va a ocurrir el evento término de la simulación en el tiempo futuro 60. Y las entidades que hay en este sistema, en el fondo, serían los clientes, en el caso que son las entidades que pasan por aquí. Y las actividades serían los tiempos entre llegada de los clientes, ¿no es cierto?, que están definidos en la tabla, y los tiempos de servicio, también están definidos en la tabla. Y el delay sería la cola que pueden hacer, ¿no es cierto?, el tiempo asociado de espera en la cola de los clientes. Ya, y acá entonces vienen los aspectos importantes que queremos modelar, es qué efecto producen en la simulación los eventos de llegada y salida. Vamos a partir con el evento de llegada, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que acá nosotros tenemos que, supongamos que ocurre, o sea, rescatamos el evento inminente, ¿no? Que eso dice la rutina de la FEL. Tú rescatas el evento inminente y el evento inminente es una llegada. La pregunta que uno tiene que hacerse aquí como analista, como modelador, es ¿qué ocurre en el sistema cuando ocurre una llegada? ¿Ya? Entonces, si tú llegas al sistema, el hecho de que te atiendas o no te atiendas va a depender de si la persona que atiende está ocupada o desocupada, ¿cierto? ¿Sí? Si está ocupada, tú no puedes atender, te tienes que esperar. Si está desocupada, te puedes atender. Entonces, un poco basándonos en esa lógica, la primera pregunta aquí, como en el decide, sería LSDT es igual a 1, o sea, significa la persona que atiende está atendiendo a alguien. Si es sí, entonces tú pasas a la cola, porque te están atendiendo. Si es no, entonces el servidor que estaba desocupado pasa a estar ocupado, y por eso se asigna LSDT en 1, y como tú empezaste a atenderte, tienes que generar, ¿no es cierto?, un tiempo de servicio de cuánto se va a demorar tu servicio, que es lo que sería la actividad respectiva, ¿no? Y eso le llamamos ese asterisco. Bueno, y eso en nuestro caso viene dado por la tabla, ¿no? Pero en la realidad eso debería generarse a través de alguna fórmula de generación de variables aleatorias, ¿no? Y
Se programa entonces, como yo generé un tiempo de servicio, yo programo en la FEL que va a ocurrir, ¿no es cierto?, una salida de ese cliente en el sistema en un tiempo futuro T, que es el tiempo actual, más S, que es el tiempo de servicio que yo estoy generando, ¿no? Para ese cliente en particular que estoy atendiendo. Ahora, independiente si el cliente, o sea, si el servidor está ocupado o desocupado, ¿no es cierto? Como llegó una persona, siempre una llegada debe programar la siguiente llegada, por eso el concepto de tiempo entre llegadas, ¿ya? Entonces generamos un tiempo entre llegadas para la siguiente llegada, la persona que va a llegar la N+1, por así decirlo, y programamos entonces un evento de próxima llegada en el tiempo actual T más el asterisco, que es el tiempo entre llegadas de la siguiente llegada, ¿ya? Luego se recolectan las estadísticas, que en el fondo es calcular las estadísticas, los contadores, los KPI, etcétera, y se devuelve el control de la rutina al avance de la simulación. ¿Para qué? Para buscar el siguiente evento inminente en la lista de eventos futuros. Básicamente esa es la idea. Y esto que está acá representa qué pasa cuando sale un cliente. Supongamos que el evento no es solo llegada, sino que es la salida. Y en el caso que el evento sea salida, la pregunta que uno debería hacerse para el sistema es, ¿hay alguien esperando por ser atendido? Si hay alguien esperando por ser atendido, lo que significa que el EQ de T es mayor a 0, entonces nosotros deberíamos reducir la cola en 1. ¿Por qué? Porque empezó a atenderse a una nueva persona. Y como empezó a atenderse a una nueva persona, deberemos generar la actividad necesaria, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de servicio, ese asterisco de esa nueva persona? Y por lo tanto, programar ese evento como un nuevo evento en la lista de eventos futuros en temas ese asterisco, ¿ya? En el caso de que no haya nadie esperando por ser atendido, el servidor entonces queda ocioso. Y si queda ocioso, entonces no hay nada más que hacer, se recolectan estadísticas y volvemos, le devolvemos el mando, digamos, al main, al programa principal, digamos, y que él vaya a buscar entonces la FEL cuál es el evento inminente que va a ocurrir, ¿ya? Pero esta es la lógica que nosotros deberíamos desarrollar, ¿no? ¿Qué es lo que debe pasar dentro de un sistema? ¿Cómo se actualiza la variable de estado y qué eventos se pueden generar dependiendo de si el evento que ocurrió es, en este caso, es un tipo de llegada o un tipo de salida? Profe, Sí. si hay dos servidores, ¿cómo queda esto? Tienes El que, evento llegado. tienes que preguntar, en general, cuando hay más de un servidor, si son todos homogéneos, digamos, se pueden considerar que son del mismo tipo, por así decirlo, que siguen la misma distribución de probabilidad, el tiempo de servicio, etcétera. Simplemente cuenta si hay servidores disponibles, ¿no? Si hay servidores disponibles, pasa a atenderse a la persona. Si no hay servidores disponibles, pasa a la cola, en caso de llegada, ¿no? Claro, Simplemente eso. pero puede pasar que los dos servidores no atiendan con el mismo tiempo. Por ejemplo, las cajas de supermercado. Puede pasar por una caja automática o un cajero. ¿Correcto? Entonces, ahí tendríamos dos tipos de servidores. Correcto. Bueno, ahí las Suponiendo decisiones que hay son dos en serie, po. O sea, en el fondo la única diferencia es que vas a preguntar primero por un tipo, o sea, si es que hay alguna prioridad, habría que ver eso, ¿no? Si es que hay alguna prioridad, preguntas primero por esa caja que sea prioridad, y si está desocupado se atiende, y si no se pregunta por la siguiente si está desocupada, y así sucesivamente, Ah, ok. en un tema secuencial.